Atención, Estados Unidos en jaque, nueva era global en marcha, Irán gana terreno, China y BRICS avanzan, se desploma la hegemonía norteamericana, descubre el futuro que nadie quiere admitir. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente el profesor Richard Wolff para discutir la guerra contra Irán, o más específicamente, lo que aparentemente no es un acuerdo de paz, sino un memorando de entendimiento. Así que, gracias por venir. Cuando miramos la guerra contra Irán, parece ahora con este acuerdo que o los Estados Unidos están. Mientras busca la desescalada o la paz, supongo que uno puede llegar con muchas explicaciones. Agotó sus capacidades militares. No se ve bien para las elecciones de medio término. La economía global está siendo empujada por un acantilado. Así que de nuevo, todavía no está claro, creo, si esto es una pausa temporal o si Estados Unidos está aceptando en realidad un nuevo y mucho menos favorable statu quo. Pero desde donde estamos hoy, ¿cómo lees la situación en términos de las consecuencias económicas de la guerra en Irán? Déjame decirte cómo me parece a mí. Número 1. En respuesta a lo que acabas de decir como estadounidense, nací aquí, he vivido y trabajado aquí en los Estados Unidos toda mi vida. Desearía poder creer incluso un poco que este es el final de la historia, que se ha aprendido una lección, que se ha llegado a un acuerdo más o menos, y que los Estados Unidos tienen miedo de acercarse a algo de esto de nuevo. Desearía que eso fuera cierto, no lo creo, ni siquiera un poco. Para las personas que dirigen este país, esta es una retirada táctica derrotada porque perdieron una guerra. Subestimaron la situación, subestimaron su propia capacidad. Hicieron un clásico exceso de un imperio en declive. No creo que hayan aprendido, lo que eso significa, que por lo tanto se traduce en que volverán a sobrepasarse. Y es solo una cuestión de la situación específica sobre cómo sucede eso, exactamente cuándo sucede, la forma que toma. ¿Podría ser de nuevo el Medio Oriente o Asia Occidental? Absoluto. ¿Está ese asunto terminado? Para nada. Si el señor Netanyahu se queda allí y continúa el negocio en Líbano, eso sería una oportunidad. Si el señor Netanyahu pierde su trabajo y va a la cárcel y Bennett lo reemplaza, ya nos ha dicho que va a tratar a Turquía como si fuera el nuevo Irán, para citarlo. Y por lo tanto el señor sabe a dónde va a ir eso. En términos de Turquía, su relación con la OTAN, su relación con Rusia, su relación con los Estados Unidos. Esta es un área de abuso tan abierta como podrías desear. Grita. Por errores que pueden ser cometidos por un grupo de personas a cargo en Washington que ahora han demostrado que la magnitud de las evaluaciones erróneas que pueden hacer son literalmente devastadoras. Y entonces, ¿qué esperas del Trump o del señor Hexet o de cualquiera de los otros? Vance, Rubio, míralos. Ellos o inician malas decisiones o las acomodan, pero eso es todo. No los previenen, no tienen el interés. No tienen la capacidad. Mientras tanto, los medios estadounidenses, aunque ofrecerán alguna crítica, desearía poder decirte que la crítica apunta hacia lo que tú y yo podríamos esperar, pero no es así. Si los demócratas derrotan a los republicanos en noviembre, lo cual no está tan lejos. Y si los demócratas que ganan son los demócratas oficiales dominantes del centro, harán más, no menos, para apoyar a Israel. Harán más, no menos, para apoyar a los europeos alrededor de Ucrania. Entonces, ¿qué es exactamente lo que deberíamos esperar? Aquí está lo que, si quieres mi opinión, aquí está lo que es esperanzador.
El hecho es que Irán ganó. No importa lo que este memorando diga o no diga y no importa a dónde vaya, eso es claro. Eso es incluso claro aquí en los Estados Unidos, donde hay un esfuerzo por ocultar que eso es impresionante, pero no exitoso. Y así tendrás el ala izquierda, el ala derecha, por diferentes razones y con diferentes objetivos, todos de acuerdo en dejar claro que esto no es bueno, lo que acaba de suceder aquí, en absoluto. Y puedes verlo incluso en la ambigüedad del mercado de valores. Por un lado, quiere construir la noción de que la gasolina y el petróleo serán más baratos de lo que han sido. Por otro lado, no es tan claro. No está tan seguro y no está tan claro cuánto tiempo tomará bajarlos y cuánto tiempo permanecerán bajos, incluso si los bajas, y qué papel jugará el reabastecimiento de los reservorios de reserva estratégica que se utilizaron en los últimos 2-3 meses debido a todo esto. Que en los Estados Unidos es casi toda la reserva que fue creada. China también utilizó gran parte de sus reservas. ¿Cómo se va a resolver todo eso? Si pones todo esto junto, no es solo que no sabemos, sino que las lecciones aquí son que no podemos. Imagina que no seremos víctimas de la expansión de un imperio porque el imperio que está en declive y que acaba de sobrepasar no entiende lo que acabo de decir, no lo ve de esa manera, no quiere verlo de esa manera, no aceptará la noción de eso. Incluso las voces más críticas. Personas con las que estoy de acuerdo y de las que aprendo y que aprecio y que aparecen entre otros lugares en tu programa. No creo que quiera ir allí todavía. Que hay relativamente pocos que entienden el concepto de un imperio en declive con mucho cuidado, y aún menos que lo vinculan con lo que está sucediendo. Aunque en mi juicio ese es el tema clave. El deterioro del imperio moldeará cuánto exceso de poder ocurre dónde y cuándo y con qué tipo de consecuencias devastadoras. ¿Qué tal la importancia del estrecho de Hormuz cayendo bajo, digamos, la administración iraní? Porque por lo que entiendo en el memorando de entendimiento, nuevamente, no hemos visto el texto aún, pero los iraníes no tomarán un peaje, que se define como meramente. Sí, dinero por pasar, pero ellos cobran una tarifa, así que aparentemente la diferencia entre un peaje y una tarifa es que la tarifa incluye, ya sabes, la operación del estrecho. Proporcionando asistencia de navegación para la seguridad de los diferentes buques, infraestructura de seguridad, rescate, cuestiones ambientales, ya sabes. Así que se supone que debe cubrir todo esto, supongo que, ya sabes. No es tan extraño Bueno, no es sin precedentes, creo, porque ves en el Bósforo, por ejemplo, los turcos tomarán tal tarifa. Pero no existía antes, y existirá ahora. Y también sugiere que este mismo corredor de transporte marítimo clave no estará bajo control de Estados Unidos. Va a estar a merced de Irán si así lo quieres. ¿Cuál es la importancia económica y de seguridad de este resultado? La gente puede quejarse hasta que se pongan azules en la cara, pero si los Estados Unidos pudieran tomarlo bajo su control, lo harían, pero no pueden. Tiene que haber algún reconocimiento de esta nueva realidad, sin importar cuán injusto se piense que es. Bueno, no lo encuentro injusto yo mismo, pero déjame responder a tu pregunta o tu problema. Creo que tienes toda la razón. Creo que esa es una de las consecuencias trascendentales, y la clasificaría como una asombrosa validación de la noción de un imperio en declive. Hubo un momento durante las últimas semanas cuando Trump estaba dando respuestas a los reporteros.
Y el tema que acabas de mencionar surgió y él movió su dedo como le gusta hacer y dice, bueno, el estrecho estará abierto y no habrá tarifas ni cargos. Estaremos mirando. ¿Qué está diciendo? Antes de que los Estados Unidos poseyeran y operaran ese paso y tomaran la determinación de dejarlo libre, dado los aliados que dependían de él, dada la forma en que directa e indirectamente los Estados Unidos dependían del paso allí, déjalo ser. ¿A quién le importa? Es un paso libre. Ahora los iraníes han demostrado no lo es. Vamos a interesarnos en ello y vamos a supervisarlo y vamos a eclipsarlo con misiles que nadie puede quitarnos. Y si no te comportas de la manera que hemos declarado, te hemos mostrado que destruiremos tus bases militares en el área del Golfo. Atacaremos a tus aliados. Atacaremos a cualquiera que uses como base para interferir con nosotros. Quiero decir, eso es todo. ¿Un imperio controla la situación o no lo hace? Lo que acaba de suceder fue un cambio de gestión de los Estados Unidos como la autoridad, de hecho. A Irán como la autoridad en hecho. Y por supuesto, si puedes resolver tu absurdo diplomático cambiando la palabra peaje por la palabra tarifa, y si esto te da mucha satisfacción, adelante. Todos los principios en el juego saben lo que estamos haciendo aquí. He trabajado en mi vida con innumerables corporaciones, sé cómo llevan las cuentas. Y moverán el artículo, el gasto o el recibo de una categoría a otra para gestionar su factura de impuestos, para gestionar su imagen de relaciones públicas, para gestionar su informe anual de acciones y los moverán de manera diferente. Los atraparán de vez en cuando haciéndolo, y eso solo significa que tienen que ser más cuidadosos sobre cómo lo hacen. Cuando calculas una tarifa por los costos que tienes, ¿eso incluye las baterías de misiles? Eso es un costo. Tienes que tener muchas baterías de misiles apuntadas de tal manera que puedas alcanzar un barco en cualquier lugar de ese estrecho. Lo harán, por supuesto, tienen que hacerlo. Todos esos son costos que pueden asignar al funcionamiento de este estrecho. La conclusión aquí es que o los Estados Unidos aceptan que el control del estrecho de Hormuz ya no es más la prerrogativa americana, le pertenece a Irán. ¿Eso significa que los Estados Unidos no pueden impugnarlo? Absolutamente podrían. El señor Trump puede reinstaurar el bloqueo que ahora ha levantado. Si entiendo el memorando, incluye la eliminación de los bloqueos, etcétera, etcétera. Pero podría reinstaurar el bloqueo, dejando de lado cuán efectivo fue o no. Él podría bombardear de nuevo. De hecho, esta mañana los titulares en este país, no sé qué tienen en Europa, pero en este país los titulares eran que él dijo que podría bombardear de nuevo. Te cito, si los iraníes no se comportan, los bombardearé de nuevo. Está bien, deja de lado el lenguaje grosero. Ya estamos acostumbrados a ello ahora, pero también es correcto. Él tiene razón, eso es lo que haremos. Y si los demócratas entran allí, no está en absoluto claro que no hagan lo mismo. Fueron los operativos del Partido Demócrata quienes hicieron gran parte del trabajo para acercar a la OTAN cada vez más a la Unión Soviética y luego a Rusia. Fueron los demócratas quienes impulsaron todo eso. Fueron los demócratas quienes han abrazado los objetivos políticos de Israel. Fueron los demócratas quienes han estado persiguiendo a los pro-palestinos, como los llaman, que en realidad no son pro-palestinos en este país. Son genocidio anti-Israel, pero sabes, los demócratas están ahí haciendo.
lo que piensan que necesita hacerse y siendo muy hostiles a los demócratas progresistas. Tenemos algunos de esos como Bernie Sanders y otros que están tratando de empujar en la otra dirección, pero son muy secundarios. Esto es un poco como esperar que el señor Netanyahu se vaya sin entender la política israelí para indicar, no, eso no va a resolver el problema porque tienes en Israel la clara mayoría que quiere hacer lo que están haciendo. Así que en resumen, este es un evento trascendental. Un hito en el declive del imperio americano, no hay duda al respecto. El daño a un aliado americano, en este caso Israel, es obvio. El tumulto en Israel como resultado bastante obvio. La autoconfianza de los iraníes. Y el hecho de que los otros países del Golfo están ocupados reorganizando sus relaciones con Irán porque entienden que están justo en la línea de fuego de este juego. Para ellos, el declive del imperio americano es una amenaza existencial. Esa era su protección. Por cierto, y sé que discutieron esto en su programa, para mí ese es el mismo problema que Ucrania y Europa. Los europeos han tenido que aprender que haber tomado una decisión durante los últimos 75 años de depender completamente de los Estados Unidos los dejó vulnerables. A lo que el señor Trump está haciendo ahora, que es cortarlos. Apostaron por el caballo equivocado y ahora la realidad de que ese caballo está cojeando se ha sentado. El liderazgo en Europa, el liderazgo político, se aferra a una desesperada rusofobia porque no saben qué más hacer, ya que de lo contrario se quedarán. Con una población que dice, ustedes los líderes han estado en la cama con los estadounidenses durante los últimos 75 años, y miren lo que nos ha hecho. Estamos desindustrializándonos, estamos quedándonos atrás. El mundo es la ostra de los Estados Unidos y China, y Europa es un pensamiento posterior, principalmente interesante para el turismo. Esto no es lo que queríamos, y lo hiciste porque te aliaste con los Estados Unidos. ¿Cómo te proteges contra eso? Te enfrentas a un enemigo peor. Puedes distraer y desviar a tu gente al centrarte en un peligro urgente que tienes que exagerar todo el tiempo para que personas como tú, yo y muchos otros que miran esto se pregunten, ¿de dónde viene esta histeria? La histeria, como cualquier psicólogo te diría, es una pista de que hay algo importante sucediendo aquí. No tiene que ser lo que ellos dicen, sino algo importante. La respuesta es que es una amenaza existencial para toda una clase política que ha hecho su cama en un lugar que resultó ser profundamente inseguro. Por cierto, es aún peor para la clase empleadora porque la clase empleadora europea, los capitalistas, se están encontrando apretados entre los Estados Unidos y China. Están desesperados y están recurriendo a sus líderes políticos y están diciendo, tienen que ayudarnos. Tienes que subsidiarnos, tienes que darnos dinero barato. Tienes que compensar los costos de energía que se han vuelto locos. Y sabemos que no puedes hacer eso mientras mantienes el estado de bienestar que has construido en el siglo XX. Eso tiene que irse. Tienes que matar ese estado de bienestar y darnos el dinero en keynesianismo militar, etc. Para sacarnos a través de este mal periodo. No nos importa cómo lo hagas, debes hacerlo. Y la clase política en Europa, cómo lo hace en rusofobia. Puedes justificar, mira a Alemania, puedes justificar el fortalecimiento de tu establecimiento de defensa haciendo de Rusia el gran espantapájaros. Bueno para sus políticos.
Sé que hay un chiste en el léxico americano de las películas del oeste, películas de vaqueros, y el chiste repetido sin cesar en las películas va así. Un grupo de ladrones entra en la ciudad y roban el banco local y la población está indignada porque su banco ha sido robado y comienzan a estar enojados con el sheriff porque es trabajo del sheriff prevenir esa ocurrencia. El sheriff, con una gran sonrisa en su rostro, ordena a sus diputados que salgan y recojan a los sospechosos de siempre. En otras palabras, en lugar de lidiar con la crítica de su comunidad de que ha fallado, él presenta a alguien sobre quien pueden desahogar su ira, los sospechosos de siempre. Bueno, el sospechoso habitual para ti. En la política europea está Rusia, está la Unión Soviética, está toda la historia básicamente desde 1917, la amenaza bolchevique y así sucesivamente. Así que, con poca imaginación, han ido a trabajar pacificando tanto sus ansiedades políticas como la demanda urgente de apoyo gubernamental que la comunidad empresarial les impone. Y para mí esto es todo grano de un molino. Este es Estados Unidos que por sus propias razones tiene que dejar a sus aliados europeos, dejar a Canadá y México, ahora malinterpretar a Irán, dejar a Israel. Míralo, es un imperio en declive y está vomitando. Desastres a medida que se desploma hacia abajo en su trayectoria histórica. Mencionaste el memorando de entendimiento y Trump haciendo amenazas de usar la fuerza nuevamente. También dijo que el memorando de entendimiento, si no le gusta, volverá a bombardear a los iraníes. Dijo algo como golpearles en el medio de la cabeza, pero es interesante porque en el memorando de entendimiento supuestamente dice que durante estos tiempos de negociaciones no debería haber uso de la fuerza o amenaza de uso de la fuerza. Entonces, sabes, no vale mucho porque él no planea cumplirlo. Creo que en los últimos más de 30 años todos los acuerdos internacionales están destinados a restringir al otro lado, no al hegemón. Así que creo que hay algo de acostumbrarse, este nuevo mundo, incluso después de ser derrotado. Pero dijiste algo interesante sobre los estados del Golfo. También tienen que reconocer la realidad. Es decir, no pueden apostar todo a un caballo perdedor. Y bien, si damos un paso atrás, el estrecho de Malaca, Irán, tiene un papel muy central en no solo la economía de los Estados Unidos, sino la economía mundial. De nuevo, desde 91, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, lo reemplazó con el petrodólar en 73 al hacer que los estados del Golfo vendieran su petróleo en dólares estadounidenses. En términos modernos, esto lo hace todo. Financia la inteligencia artificial estadounidense en la rivalidad contra China. ¿Sabes cuáles podrían ser los efectos en cadena aquí o las ramificaciones? Porque esto va mucho más allá de la disputa entre Estados Unidos e Irán. Esto puede, supongo, sacudir toda la economía global y el imperio estadounidense por esa razón. Sí puede, pero déjame ser un economista por un momento contigo. Todo esto, lo que podríamos llamar la antigua fraseología alemana, China, hasta donde puedo ver, es un espectador perplejo. China está ocupado creciendo su economía y a largo plazo eso ha traído a China cada beneficio imaginable. No está siendo bombardeado. No se trata de desperdiciar recursos en bombardear a nadie, se trata de fortalecer su ejército. Sería una locura si no lo hiciera, y tiene los recursos para hacerlo. Y sigue creciendo. Quiero recordar a la gente que Irán es un miembro de los BRICS. Irán acaba de ganar una guerra que no fue solo contra Irán, como todo el mundo sabe, más que Ucrania es solo sobre Ucrania.
Es una guerra entre Rusia y Occidente, y en muchos aspectos Irán es una lucha entre los BRICS, es decir, China y sus aliados por un lado y los Estados Unidos y sus aliados por el otro. Incluso lo tienes, si no lo viste antes, tenemos el hecho de que el G7 se está reuniendo fuera de Ginebra, Suiza, mientras hablamos en los últimos días y están cojeando tratando de averiguar qué camino tomar. Los países anunciaron su apoyo, por así decirlo, a los Estados Unidos. Encuentro eso asombroso. No sabes qué hay en el documento. Y solo vas a apoyarlo. Ese es el comportamiento de alguien que es un sirviente. Esa es una mentalidad de sirviente. Todavía creen que deben aferrarse a su antigua posición de aliado de los Estados Unidos sin importar cómo los trate Estados Unidos. Estás dando una lección incluso a los demócratas aquí de que no hay necesidad de llegar a un acuerdo con los europeos. Muy poco tiene que ser dado a ellos. Se puede sacar una buena parte de ellos. Si entiendes la lógica, una de las razones por las que tienes rusofobia de la manera en que somos testigos es porque puedes generar una especie de apoyo extraño en los Estados Unidos para esta hostilidad. Eso es lo que mantiene un poco de apoyo aquí en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen miedo no tanto de Rusia, sino de la conexión Rusia-China. Los europeos son un poco útiles para desviar algo de eso. Pero aparte de eso, esta es una exhibición de BRICS emergente. Creo que vas a ver a los estados del Golfo, a los estados asiáticos que habían dudado en unirse a los BRICS, ahora dudarán menos. Ellos entenderán que puedes decir una y otra vez, como ellos lo hacen, que los BRICS son solo una asociación económica. No es un ejército. No puedes dibujar esas líneas. Irán se benefició no solo del apoyo obvio que recibió de Rusia y de China, sino porque formaba parte de los BRICS. Hay todo tipo de beneficios, directos e indirectos, de los que Irán pudo contar. Si no hubiera sido parte de los BRICS, probablemente habría recibido menos apoyo de esa manera. ¿Quiénes somos para decir sin saber mejor cuán importante fue todo eso? Y es un riesgo que ningún gobierno podría asumir. Quieres ese apoyo, tanto como puedas conseguir. Así que sí, creo que cambia el equilibrio entre los BRICS como una alianza por un lado y el G7 por el otro. El G7 me parece más débil y más débil y más débil, y los BRICS se están volviendo más fuertes y más fuertes. Y este evento con Irán es otra indicación más. Irán, Turquía y Arabia Saudita son ahora los grandes países. Arabia Saudita e Irán ya están en los ladrillos. Turquía no es todavía, pero mi suposición es que será pronto. ¿Cómo manejan eso? ¿Se quedarán en la OTAN? ¿Dejarán la OTAN? La ambigüedad de la Turquía musulmana en relación con la Europa cristiana y todo eso acecha en el fondo para hacer que todo esto sea aún más complicado. Y si los Estados Unidos se separan de Israel, y déjame hacer un punto sobre eso. He vivido, como dije, toda mi vida en los Estados Unidos y durante ese tiempo el apoyo a Israel fue un apoyo enormemente mayoritario. Tenía que ver con un problema de larga data de antisemitismo dentro de los Estados Unidos, que permanece y que ha creado, ¿cómo debería decirlo?, una reacción después de un siglo de personas que sienten que es importante no.
hacer eso, no ir en esa dirección. Luego está la empatía y la simpatía por lo que sucedió en el Holocausto, en los nazis y todo eso. Así que tenías una especie de sensación de Israel como un esfuerzo valiente de víctimas de un genocidio recolocándose. Y frases como un pueblo sin tierra finalmente obtiene una tierra que no tiene gente, bla bla, sin mirar demasiado de cerca eso para que pudieras creerlo, aunque nunca fue verdad, pero pudieras creerlo. Y he observado hasta el día de hoy que la opinión mayoritaria en los Estados Unidos ahora no está a favor. Israel perdió. La mayoría del pueblo estadounidense realmente lo hizo. Y eso a pesar de la cercanía de los dos países políticamente, la cercanía militarmente, el hecho de que probablemente si no es el más grande y uno de los 5 más importantes políticos financieros. Poderes de cabildeo en este país. AIPAC está involucrado en casi cada elección, no solo a nivel federal sino a menudo a nivel estatal, tratando de controlar la política para que permanezca amigable. Todo eso es más débil hoy que en toda mi vida. Y eso significa que el problema israelí no es solo el desastre de lo que sucedió con Irán, que es crucial, sino que está sucediendo al mismo tiempo que dentro de los Estados Unidos. La opinión se ha ido. No creo, quiero decir quién sabe, pero no creo que eso vuelva. Creo que la dirección del cambio no va a ser revertida en cualquier momento pronto. Y quiero decir, te daré un ejemplo. Te estoy hablando desde la ciudad de Nueva York, donde vivo y donde estoy ahora mismo. Y elegimos el pasado noviembre a un nuevo alcalde, un buen joven llamado Zohran Mamdani. ¿Quién es musulmán? ¿Quién es socialista? ¿Y quién en respuesta a la pregunta de un reportero? ¿Qué hará si Benjamin Netanyahu viene a Nueva York? Su respuesta fue, lo haré arrestar. Está bien, esta es la comunidad judía más grande en los Estados Unidos, justo aquí en la ciudad de Nueva York. La mayoría de ellos votó por él, y eso no se trataba de él. Eso era sobre no querer ser parte de los viejos establecimientos republicano y demócrata. Esa es la realidad de este país, y sería un error. Le digo esto a mis colegas en el campo de las relaciones internacionales, personas que admiro y respeto, John Mearsheimer, personas que conoces y con las que también tratas. Que entiendo la lógica de la política de grandes potencias, pero es un error no preguntar siempre por qué las grandes potencias hacen lo que hacen, y no es por la singularidad de la relación de grandes potencias. También es, y a menudo en su mayoría, un reflejo de lo que está debajo que tiene que ser evaluado y tomado en cuenta. El capitalismo en este país está en problema. El declive de este imperio también está derribando el sistema económico del cual el imperio, después de todo, era una expresión. Eso no debería sorprender a nadie, y el cuestionamiento del capitalismo es mayor ahora que en cualquier momento de mi vida, y ya es una gran diferencia y se vuelve más así a medida que... La ciudad de Nueva York eligiendo a un socialista que tiene que ser apaciguado, por ejemplo, por Jamie Dimon, el jefe de nuestro banco más grande, el JP Morgan Chase Bank. Que tiene que apaciguar a nuestro nuevo alcalde porque está un poco preocupado por a dónde podría ir eso, como debería estar. ¿A dónde crees que va todo esto, daneses?
Quiero decir, ¿es este el desmoronamiento del imperio, el desmoronamiento de la república? Porque muchas cosas se ven afectadas por esto. Vemos, como mencionaste, la fragmentación de la relación transatlántica. Quiero decir, sé que los líderes europeos están dispuestos a hacer malabares para, ya sabes, una paz o una reverencia a Trump y tratar de mantener viva la asociación. Pero al ignorar sus intereses nacionales básicos, solo están acumulando mucho resentimiento y una oposición poderosa lista para revertir todo. Así que no es sostenible. Vemos su relación con Israel bajo tensión. Los estados árabes también tendrán que adaptarse a nuevas realidades en el este de Asia. También tienen que sacar algunas conclusiones basadas en el declive de los Estados Unidos. Dentro de América, vemos que Trump será humillado. Esto va a ser muy difícil para su gobierno sobrevivir, quien quiera que venga después de Trump. Cada presidente de EU parece postularse con la idea de que restauraremos la grandeza. Pero si ser un presidente exitoso requiere que te adaptes a nuevas realidades, que es un mundo multipolar, va a ser... Quiero decir, esto también sacudirá los cimientos de los Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona esto con toda la situación política y económica en el mundo? Porque no es solo América la que está sola. Quiero decir, durante más de 30 años, todo el orden mundial ha estado organizado en torno al imperio de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Supongo que es una pregunta muy grande, pero ¿qué pasa después? Bueno, todo lo que puedo ofrecer, quiero decir, tienes razón. Es una gran pregunta. Es la pregunta correcta para hacer. Creo que lo que vamos a ver y que el jugador principal en ello, no el único jugador, pero el jugador principal en ello, probablemente será China. Tendrán que decidir los chinos, junto con el resto del mundo, si la próxima fase. De nuestra historia como planeta será. Y voy a ser brutalmente breve aquí, pero para transmitir la idea, ¿vamos a pasar a un imperio chino? ¿Es eso lo que va a pasar? ¿Que vamos a ver qué formas tomará el declive del imperio americano? ¿Quién más está en posición de reemplazar eso? Y la respuesta es ningún país europeo. Eso es ridículo. Y realmente, ¿quién más? Rusia no puede hacer eso. Es demasiado pequeño económicamente. China es China. O como una alternativa a mudarse en la que el imperio chino paso a paso. Desplaza y luego reemplaza al estadounidense. Y si quieres ver cómo funciona eso, mira Asia, mira África, mira América Latina. Quiero decir, país tras país, ya sea el puerto o el sistema ferroviario o el sistema escolar o el sistema de salud, entran los especialistas chinos que están haciendo esas cosas. Están construyendo los puertos, construyendo el ferrocarril. Es uno tras otro e incluye países que son países BRICS, amigos, pero también países que no lo son. Ellos van a Washington y les están dando un trato y luego van a Beijing y obtienen un mejor trato y se quedan con el mejor trato. Esto no es ni de lejos tan complicado como podrías imaginar. Son los chinos lo suficientemente inteligentes, habiendo sido un imperio antes, así que está un poco en su historia, que esta no es la estrategia que deberían tener. Que si haces eso, te estás preparando. Que te haya sucedido a ti lo que ahora le estás haciendo al último imperio. Es como si los Estados Unidos pudieran haber aprendido de ser parte del Imperio Británico. ¿Realmente quieres estar en el papel del país dominante contra el cual acabas de hacer una revolución? ¿Es realmente a donde quieres ir? Los estadounidenses nunca se hicieron esa pregunta. Simplemente fueron y lo hicieron. Ahora tienen que responder. Los chinos tal vez serán una sociedad en la posición de crear, apoyar, alentar.
genuino, multilateral, multinacional. Quiero decir, parte de mí, y admito mis anhelos utópicos, todos los tienen. Yo también los tengo. Después de la Primera Guerra Mundial intentamos la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial intentamos las Naciones Unidas. Está bien, tal vez no tengamos que tener la Tercera Guerra Mundial antes de hacer otro esfuerzo para intentar de una manera seria resolver algo diferente al imperio. De lo contrario, vivimos en ese mundo, el conflicto de grandes potencias en el que estamos agradecidos por una gran potencia, sin importar cuán opresiva sea, porque mantienen un control sobre todo. Hacen la paz porque querían controlar. Y así, en el momento en que alcanzan su fin, estamos de vuelta en el terrible tiempo del que tú y yo estamos hablando, cuando está en flujo y todos están peleando. Quizás puedas sellar todo eso, comprender su repetitividad en nuestra historia y optar por algo más. Tú me preguntas, ¿eso va a suceder? Por supuesto, no lo sé. ¿Verán los chinos todo esto? No lo sé. ¿Hay mucha evidencia de un lado o del otro? Si la hay, no la veo. Los chinos lo dicen, les daré eso. Xi Jinping habla así ocasionalmente, pero no sé si eso es retórica de vacaciones o si eso es serio. Desearía que lo hiciera, pero creo que cada vez más personas estarán haciendo esta pregunta, la que planteaste, la que estoy tratando de abordar. Vamos a tener personas opinando sobre hacia dónde parece ir y cuál sería mejor que fuera con esa imagen utópica en su mente. Necesitamos tener arreglos económicos domésticos que apoyan, facilitan ese tipo de funcionamiento de las cosas. De lo contrario, si lo configuramos de la manera en que lo hizo el capitalismo como una fase histórica. Naciones-estado en competencia, esto es una receta. Cada nación-estado es capitalista. Los capitalistas tienen que reinvertir sus ganancias para crecer. Su crecimiento es una condición de su supervivencia. No pueden crecer todos al mismo tiempo. Tienen que resolver eso. Y eso significa un mecanismo para resolver las cosas. Y eso a menudo es la guerra. Y luego estamos de vuelta, punto de partida. Y si se aprenderá esa lección, y haremos la pregunta. Solo piensa conmigo por un momento que deberíamos interrogar la organización de nuestros sistemas económicos en casa en términos de su proclividad. Hacia una resolución de conflictos de guerra de grandes potencias del Estado-nación, o si debería haber una forma completamente diferente de organizar. Sabes que la discusión entre capitalistas y socialistas, o capitalistas y comunistas, o marxistas y no marxistas, podría haberse llevado a cabo sobre esa base, pero generalmente no lo ha sido. Como si de alguna manera pudieran centrarse en la macroeconomía dentro del Estado-nación y dejar el resto para hacer ¿qué resuelto? Bueno, estamos viviendo la realización de eso, y no es un arreglo exitoso. Miraría, de nuevo, cuando uno observa el declive del imperio de los Estados Unidos, muchas personas se sienten preocupadas y debería haber cierta preocupación. No sabemos qué viene después, pero podría estar lleno de oportunidades también en términos de que los Estados Unidos tengan un papel más sostenible en el sistema internacional. Si es uno entre muchos poderes que es más equilibrado. Y también como dijo el gran nuevo Brzezinski, o escribió cuando dice que escribió él. La Biblia para la unipolaridad en 1990 fue que iba a ser muy difícil para los Estados Unidos ser un imperio en el extranjero y una democracia en casa. Así que parecería que esta vez, de aquí en adelante, no tiene que ser uno de problema.
podría ser uno de los Estados Unidos esencialmente restaurando su disciplina económica y financiera y estabilizando, mejorando su gobernanza interna. Quiero decir, y también, me parece que China no puede realmente asumir la posición de los Estados Unidos porque el papel que tuvieron los Estados Unidos, este imperio global, fue un periodo de historia muy único. Es decir, a través de la historia en los últimos siglos, tuviste cada vez menos actores. Y luego, por supuesto, a lo largo de la Guerra Fría tienes dos actores principales y luego la Unión Soviética. Deja de ser, y tienes una superpotencia global. Creo que esta es la última vez que vamos a ver en el futuro previsible, al menos solo teniendo una superpotencia. Incluso si China aspira ahora a la primacía global, incluso sus aliados más cercanos, ya sea Rusia, comenzarían a distanciarse. Los indios entonces renunciarían a su autonomía para adoptar un enfoque de equilibrio más feroz. Creo que un equilibrio se restauraría si los chinos tomaran este camino. No creo que los chinos sean ciegos. Creo que se dan cuenta de que gran parte del apoyo que tienen en el mundo es porque no están impulsando este enfoque hegemónico. ¿Tienes algún pensamiento final? Sí. Espero que tengas razón. Deseo que los chinos habría aprendido o aprenderá o aprende la lección que acabas de resumir bien. Pero sé que aquí en los Estados Unidos no han aprendido nada. No aprendieron nada del Imperio Británico y su colapso en el que jugaron un papel. Ellos avanzaron y trataron muy duro de ser el hegemón global. Y bajo el señor Brzezinski y Henry Kissinger, literalmente se dedicaron a hacer eso, a administrarlo, y sentirse muy bien y orgullosos y no preocuparse en absoluto por el futuro. Déjame darte como un pensamiento final cómo entiendo esto. Y sabes de dónde vengo, así que no te sorprenderá. Hiciste una cita interesante, olvido de quién, no puede ser un imperio en el extranjero y una democracia en casa. Bueno, déjame darte una declaración paralela. Creo que es del juez de la Corte Suprema Félix Frankfurter hace un siglo. Y él dijo, no puedes tener grandes concentraciones de riqueza y tener una democracia. Esas dos cosas no pueden coexistir, así que él es un juez de la Corte Suprema. Él escribe esto. Y yo adivinaría que la mayoría de las personas sentadas en una audiencia donde alguien dice eso asentirían en acuerdo. Y la realidad de América es que no hizo absolutamente ninguna diferencia. Es un florecimiento retórico que no ha comprendido. Las raíces del pueblo que tiene que creerlo si alguna vez va a hacerse realidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la mayor concentración de riqueza en la historia americana. Es peor ahora que en el siglo XIX. Es como si todo el siglo XX, cuando la desigualdad se redujo en los Estados Unidos, sobre todo por la Gran Depresión de 1930, que la comprimió como un acordeón. Todo eso ha sido deshecho. Hemos regresado y superado los niveles de desigualdad. ¿Son consistentes con la democracia? Por supuesto que no. La semana pasada celebramos, y elijo esa palabra con cuidado, en este país la llegada del señor Elon Musk como el primer trillonario del mundo. En otras palabras, durante las últimas semanas, el hombre que ya era el hombre más rico del mundo, acreditado con una riqueza personal en cientos de miles de millones de dólares, vio eso crecer así que ahora es un trillonario. Así es como funciona el capitalismo, hace que los ricos sean más ricos. Siempre ha sido así hasta que la gente se ha rebelado o el sistema ha convulsionado. Luego tenemos un periodo de descompresión hasta que eso se supere, y luego reanudamos cuál es la tendencia básica. Bueno, me temo que lo mismo opera aquí, sí tienes razón. No es compatible.
La riqueza corrompe nuestra democracia, y tenemos una democracia tan corrupta como podrías imaginar. Nuestro gobierno está comprado y pagado. Es impresionante. No puedes entender Israel sin eso. Israel se dio cuenta de eso y descubrió cómo usarlo. Llega al punto de la absurdidad. El gobierno de los Estados Unidos financia a Israel, Israel financia a AIPAC. AIPAC compra el gobierno que financia a Israel. Tienes que tener un sentido del humor. De lo contrario, esto te volverá loco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Eso es lo que estaba insinuando antes. Tienes que lidiar con el capitalismo. El capitalismo tiene su propia dinámica. Es tan importante como los conflictos de grandes potencias de los que la gente le gusta hablar en estos días. Que entiendo que la gran potencia se está desmoronando y así todos están enfocados en maniobras de grandes potencias y contramanobras y todo eso. ¿Hay una lógica en ello? Sí. ¿Hay un mundo en el que estas grandes potencias? Sí. Pero no es único y separado del mundo del capitalismo, su impulso de crecimiento y todo lo que eso implica. Si dejas esa estructura intacta, vas a obtener los resultados. Y uno de ellos es la construcción de un imperio, y otro es el declive de un imperio, y luego el siguiente es cómo va a ser diferente la economía emergente, China. Bueno, mi argumento creo que dependerá de cómo gestionen su sistema económico interno. Son una economía muy extraña. Mitad capitalista privado, mitad empresa estatal. Con un gobierno y un partido comunista coordinando todo esto, compensando las debilidades de uno utilizando al otro en un híbrido. Inteligente, único, muy exitoso debería ser una lección para todos, no lo es. Pero aún les deja a ellos. ¿Es esa una forma adecuada de gestionar tu acceso al papel dominante que vas a tener? ¿O te sumergirá en el mismo callejón sin salida evolutivo que ocurrió con los Estados Unidos? Bueno, queda por verse. Al menos serán tiempos interesantes por delante. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo cada mañana. Déjame tomar un momento porque no estoy seguro de que tus otros invitados lo hagan. Tu programa está mejorando cada vez más. Lo miro tan a menudo como puedo encontrar un momento para verlo. Tus preguntas son geniales. Tus invitados son geniales. Algunos de tus programas recientes sobre lo que está sucediendo en Irán, la catástrofe europea, han sido maravillosamente instructivos. Es un servicio que estás realizando que quiero que sepas que muchos de nosotros lo vemos, lo apreciamos y estamos diciendo a todos los que conocemos, vean esto. Aprenderás mucho. Muchas gracias. Lo aprecio. Esa es una crítica que viene de ti. Gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Dr. Wolf, espero que se lo repitas a todos. EU le da dinero a Israel, Israel financia a AIPAC, AIPAC compra a los políticos. Es un círculo corrupto. El profesor Wolf me hizo llorar con su elogio al profesor Glenn. Estoy 100% de acuerdo. Un verdadero servicio a la humanidad es lo que está haciendo el profesor Glenn Dyson, y sus obras lo seguirán en los anales de la historia en este tiempo de transición. Gracias, profesor Wolf, por decirlo tal como lo vemos nosotros, el pueblo. Bien merecido el elogio para Glenn, gran show. Gracias por apoyar a los palestinos oprimidos. El profesor Wolf es un soplo de aire fresco en el loco mundo de hoy. Tienes toda la razón, Richard Wolf. El prof Glenn es el jefe con el prof Wolfman. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.